Cristian, cuéntame cómo te iniciaste en la pintura, desde cuándo trabajas ya directamente en el arte. Mira, por lo general uno siempre dice que desde niño, desde los 5 años, desde que tengo uso de razón, uno empieza a jugar con los lápices. Pero en serio, me lo tomé en serio por ahí por el año 87, 88. Me inscribí en Bellas Artes de Valparaíso, en marzo por supuesto, abril, y ya en septiembre me salí porque quería pintar por sí mismo. ¿Siempre la pintura? Siempre la pintura, el dibujo, toda esa línea. ¿Algunos maestros, algunas influencias o referentes en tu carrera? Sí, bueno, antes de iniciar la pintura propiamente tal, me nutría de libros, que era lo que uno podía hacer, nutrirse de libros y de algunas exposiciones por ahí. En Nemesio Antunes, por ejemplo, Mario Carreño eran mis puntos, digamos. Pero sí, bueno, hay otros también, hay otros que de afuera, pero son los clásicos, pues, Miguel Ángel, qué sé yo, no sé, Botticelli. Hay varios más, pero principalmente los de acá, Nemesio Antunes. ¿Y dónde has desarrollado tu carrera? Tú eres de Valparaíso, vives acá, eres Sí. nacido y criado. ¿Tu carrera dónde se ha desarrollado acá? Principalmente acá, bueno, algunos puntos en Santiago, por un tiempo, un par de galerías que trabajé, por ahí por los años 90, 2000, en alguna galería de Francia, México, pero eso fue ya más tardío. La verdad es que siempre fui a contrapelo. El hecho de no estar en Bellas Artes propiamente tal, salirme del grupo como tal y hacer un camino Más independiente. independiente es un camino... Y más difícil también, ¿no? Sí, es mucho más empinado, más duro, no tienes contactos y eso pasa a la cuenta. Pues al final, sí, vale la pena estar en una agrupación, en una escuela donde a uno lo encaminan, no solamente en lo técnico, sino también en los contactos, en lo social. Bueno, pero se dio así, uno cuando joven no lo plantea de esa manera. No lo dimensiona así. No, lo hace, digamos, a manera visceral. Cristian, en tu obra hay un elemento que sobresale, que es este vínculo o relación o referencia con las culturas originarias, las culturas ancestrales. Me gustaría que nos contaras un poco de dónde surge ese vínculo tuyo con esta temática particular. Sí, la verdad es que la temática principal es el ser humano. El ser humano en sí mismo es un mundo aparte, es todo un mundo. Y la humanidad es un universo. En esa interacción siempre me ha resultado interesante, digamos, investigar. No solamente la vivencia humana, digamos, en particular, sino que también a través de la historia. Y una de las cosas que he ido abordando son los aborígenes, lo ancestral, lo sagrado, lo que hay detrás de todo eso, lo místico, la cosmogonía. Y hay todo un universo ahí, ¿no? Hay todo un asunto por rescatar, por investigar, sobre todo aquellas cosas que no se cuentan en los libros, ni en la historia oficial, sino aquellas que están bajo el agua, aquellas que están en los mitos, en las leyendas, en la simbología. En el arte. En el arte, claro, por supuesto, y en la relación que tiene la gente antigua con lo sagrado. Cuando tú dices estudiar, ¿qué ha significado este estudio? ¿Libros, visitas a lugares ancestrales, a sitios arqueológicos? ¿Cómo te relacionas con esas culturas? Sí, es todo eso, es todo eso. Es libro, es testimonio, investigación, es meditación, es la suma de todas esas cosas, no solamente de mi parte, sino que también hay quienes han recorrido ya un camino importante. Entonces, bueno, uno toma de esa experiencia, también toma en consideración para llevarla al arte. ¿Y qué es lo que tú podrías, si pudiéramos resumirlo a lo mejor en un par de conceptos, qué son las cosas o los factores que a ti más te han impactado como artista respecto de estas culturas, de su arte, de su desarrollo cultural? Sí, bueno, las cosas que impactan, digamos, es cómo estas personas, digamos, en tiempos inmemorables, qué sé yo, donde no existía ni siquiera el pincel, pudieron hacer cosas maravillosas, como las cuevas, por ejemplo, de Altamira o qué sé yo, pudieron retratar no solamente el mundo que ellos les rodeaba, sino que además con toda una simbología atrás. Hay cosas que rescato, digamos, de toda esa historia, es que algo los movió para hacer eso. No estamos hablando solamente de pintura, sino que aquellos que, no sé, hacían música, hicieron un instrumento musical, montaron no sé, una catedral o una pirámide, no sé. Hay cosas que son enigmáticas, profundas, misteriosas, y eso es atractivo también, de buscar y de investigar. ¿Y cómo llevas eso al arte?
Porque hay un tema de estudio, de investigación, de Sí, sí. inspiración, y eso tú lo trasladas a otro lenguaje en tu pintura. ¿Cuáles son esos elementos que están ahí en tu pintura? Mira, los elementos principales es cuál es la mirada que tenían ellos, los antiguos, con respecto a lo sagrado. Hay pueblos que se han relacionado, digamos, buscando lo sagrado adentro de uno mismo. Hay otros que lo buscan en el otro, en el prójimo, en la relación con el otro. Hay otras culturas que buscaron en la naturaleza la explicación divina y otros en el cielo. Todos esos elementos hacen que uno los pueda tomar, digamos, sin permiso y los pueda llevar según mi criterio, según mi interpretación. Pasan por el sedazo del que lo hace un poco, digamos, por este colador. Así que elementos puntuales no hay, pero sí la simbología. Hay simbologías que se contraponen entre sí algunas y hay otras que, de ser culturas tan distintas, son similares. Nombraste la mirada. En este cuadro y en muchas de tus pinturas siempre los personajes nos están mirando. Ahí es un elemento importante para ti la mirada, ¿no? Sí. En este cuadro como en otros, la idea es que uno sea interpelado. El hecho de ver un cuadro, el hecho de ver una obra, le abre a uno ventana, digamos, a otro escenario, ¿cierto? A otro universo. Pero la idea también es que ellos nos interpelen a nosotros, los antiguos. ¿Qué dirán de nosotros ahora? ¿El tipo de sociedad que a ellos les gustaría? ¿Es el mundo que imaginaron alguna vez? ¿Es sentirse observado por ellos? Un poco. No. En tu obra has viajado por distintas culturas, los celtas, los mapuches, en Chile. Ahora estás haciendo algo más general, ¿no? Estás visitando sí. culturas de distintos continentes. Cuéntanos un poco sobre los cuadros que vas a presentar en tu próxima exposición. Sí, mira, la idea es abordar más que un sector, una parte local, ¿cierto? América es abordar los pueblos en general que habitaron durante la historia este planeta. No, aquí sí que un poquito. Bueno, entonces planteo, digamos, que cuál es la interacción que hay con los pueblos antiguos. Tomo esta temática porque, como dije hace un momento, la humanidad es re importante en cuanto al desarrollo humano. Cómo el humano influye en la humanidad y la humanidad en lo humano. Lo pequeño en lo grande y lo grande en lo pequeño. Entonces, bueno, consideré algunos puntos geográficos, más que cultura propiamente tal. Por ejemplo, si hablamos de esta obra, es el Himalaya. Está enfocado en eso. Cuentas. Claro, las cuentas, los monjes, El dragón. este dragón, este tipo de pintura que hacían ellos, los tankas creo que se llamaban, o así se pronuncia, que lo hacían en murales. Bueno, fueron tomados algunos elementos del Tíbet o de Bután, de todo ese sector. La idea, digamos, es eso, ir desarrollando algunos puntos, digamos, del planeta que han sido significativos para el desarrollo humano. ¿Qué otras culturas o símbolos de otras culturas vamos a ver en esta exposición? Está África representada, el altiplano, el Titicaca principalmente, Mesoamérica, Árabe, India, Oceanía. ¿Un viaje por el mundo entonces? Sí, un viaje por el mundo. Para muestra un botón, porque en realidad uno no puede abarcar ni toda la historia, ni todos los pueblos, ni todas las creencias. No se puede, pero es una pequeña muestra nomás de lo que se puede lograr hacer. Este cuadro nos refiere a las culturas del Amazonas, ¿no? Sí. Sí, los elementos vegetales. Claro. A propósito de eso, te quería preguntar un poco sobre la estética. Hay mucho color tierra, una paleta que se vincula también con lo que son los territorios, con los lugares habitados por estas culturas, ¿no? Sí, justamente, tiene que ver precisamente con eso. La paleta rescata los colores que habitualmente se usaba en esos territorios, en esas tierras, o lo usaban las distintas culturas. En este caso, por ejemplo, el Amazonas, que pintaban su rostro de color rojizo, una parte, digamos, de la Amazonas nortina rescata un poco eso, el verdor, la tierra, el mundo más espiritual también tenía sus colores. Entonces, bueno, por ejemplo, el azul maya, que es bien característico, eso también se rescata en los cuadros, digamos, que tiene que ver con esa temática. Sí, procuro en todo caso tener una secuencia de colores, digamos, más o menos establecida para que la cosa sea más o menos armónica entre sí. Y en cuanto a la composición de la obra, se observa siempre la centralidad de la figura humana, un poco remitiendo
a lo que hablábamos antes, que más que una pintura sobre cultura es una pintura sobre el ser humano, ¿no? Claro, y principalmente la cara, la cabeza, el rostro. En eso está enfocado esta exposición, en que sea algo, una especie de tótem, ¿cierto? Una escultura, pero en la pintura, que sea esa representación. Los antiguos, en todo caso, consideraban, digamos, la cabeza como algo sagrado, algo alto, algo que se conectaba con el cielo. Bueno, está eso representado acá. Siempre la figura totémica, la cara ocupa el lugar principal, y un poco Claro. también, si uno ve tu obra en tu misma forma de pintar, también hay como una intención de generar un volumen, ¿no? Como escultórico o como de la materialidad que se usaba en esos tótems, ¿no? Claro, claro. Tiene que ver con eso, con hacerlo volumétrico, hacerlo más o menos como si fuese una escultura, una cerámica, un elemento que ellos también usaron o utilizaron en sus manos. O sea, la parte artefacto, digamos, está representado acá. La parte escultórica, el elemento sagrado que a veces ellos tenían para representaciones chamánicas, por ejemplo, o ritos, no sé, espirituales, sagrados para ellos, está representado aquí en esta tridimensión. Bueno, muchas gracias. A lo mejor hagamos otro, no sé si... Ya, vamos a grabar el manual de pie, la última. Sí, sí. Cristian, para cerrar esta interesante conversación que hemos tenido, también yo aprecio una universalidad en tu lenguaje, ¿no? Esta es una pintura que no tiene un país, que no tiene una referencia geográfica. Incluso te lo pregunto porque en Valparaíso siempre la pintura ha sido muy local, ¿no? Está muy relacionada con la ciudad, que es una fuente de inspiración grande. No sé si tú buscas esa universalidad también en tu lenguaje, que esta sea una pintura para cualquier público. Claro que sí, claro que sí. He abordado cosas, temáticas locales, por supuesto que sí. Hay cosas que son puntuales, desde Valparaíso o qué sé yo, el territorio Chile o América. Pero bueno, quise hacer algo un poquito más universal, precisamente para que sea para todo público, para que nos abriéramos también a que esto es más que un tema nacional, si se quiere, o territorial, sino que es un tema más amplio. Que tengamos el gusto por la diversidad, que tengamos el gusto por lo diferente, digamos, por aquello que no está a nuestro alcance conocer ni experimentar. Bueno, entonces eso un poco lo traigo acá para que sea parte de un rompecabezas, ¿cierto? Cada elemento va a ser parte de un rompecabezas en donde la parte universal se corrobore, digamos. Cristian, para ir cerrando esta conversación, te quería preguntar un poco sobre la búsqueda de un lenguaje universal, a lo mejor en tu pintura. Tú eres un artista de Valparaíso. Valparaíso es una ciudad que influye mucho en sus artistas. Siempre hay una búsqueda de ese territorio imaginario o real que es la ciudad. Acá yo veo a lo mejor una intención de llegar a un público más amplio, más allá de las fronteras de un país o de una cultura, ¿no? Sí, sí. De eso se trata también el tema, de que distintas manifestaciones, digamos, del humano puedan ser partícipes en una exposición, en una muestra. Sí, los seres humanos, digamos, como te dije en un principio, es un mundo por sí mismo. Bueno, la idea es rescatar los distintos mundos humildemente y llevarlo, digamos, a una muestra más universal. De tal modo que uno lo pueda ver aquí o en cualquier otro país y sigue siendo la misma representación. Muchas gracias, Cristian.